Argentina también, no son tan diferencias. Bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre la posibilidad que podría presentarse a los pequeños y medianas empresas respecto a una eventual, ¿no?, problema que se le pudieran presentar debido a una descapitalización. ¿Qué opinas tú respecto de eso? O sea, mirando desde el punto de vista de los incentivos de los empresarios, hoy día el FUT es una barrera para retirar utilidades, porque sale, digamos, mucho más rentable invertir, reinvertir esas utilidades, ¿verdad?, para poder después digamos, aprovechar después las nuevas utilidades que genera esa nueva inversión. Entonces, yo creo que sí, yo creo que efectivamente va a haber un factor. Ahora, este es el otro gran problema, no sabemos cuánto, ¿no? Porque también podemos decir, ¿es un problema grave o no es un problema grave? No lo sé, porque no está la información hoy día como para poder estudiarlo. De hecho, las cifras que nosotros hemos sacado a nivel académico difieren mucho de lo que el gobierno ha informado. Entonces, la pregunta es, ¿qué bases de datos están usando el gobierno? ¿De dónde sacar para efectivamente cuantificar cuál va a ser el efecto de los retiros, ¿verdad?, sobre la política de dividendos en las empresas? Correcto. Iván, ¿qué opinas tú? Pero agregándole ¿Descapitalización? Hoy día, si tú analizas la situación de la pequeña y mediana empresa, cuántas de ellas tienen FUT, según los datos del Servicio de Impuestos Internos es recién un 6%. Ahora, analicemos qué es lo que pasa con retirar la utilidad en el sistema anterior versus el sistema actual. El impacto que tiene no es desfavorable, es positivo, porque de una u otra forma, la pequeña y mediana empresa, si yo analizo una empresa que vende 380 millones, por ejemplo, al año, y tiene una utilidad de 38 millones de pesos al año, esa empresa hoy día con la reforma sale favorecida en efecto neto de impuestos entre la persona y la sociedad en alrededor de 3,3 millones. Es decir, favorece. ¿Cuándo desfavorece? Cuando tu utilidad tributaria sea superior a los 78 millones de pesos, en ese caso se hacen paralelas prácticamente la tasa de impuesto de primera categoría con la tasa global complementario, y desde ahí para arriba efectivamente van a tener que pagar los que ganan más, pero hacia abajo el impacto es prácticamente cero. Claudio, te quiero llevar a otro tema. La mayoría de las grandes empresas utilizan más o menos el 70%, financian el 70% a través de recursos propios y con el FUT propiamente tal. Sin embargo, la eliminación del FUT va a significar terminar con esa fuente de financiamiento, lo cual evidentemente le va a significar tener que salir afuera a buscar financiamiento y en consecuencia aumentar sus costos. Y eso va a dañar de una u otra forma sus ganancias. Hoy en día, el problema que están planteando las grandes empresas responde a que no tienen fuentes de financiamiento o porque verdaderamente sienten que las ganancias se van a ver disminuidas. Yo creo que sí. O sea, que la segunda parte de lo que has dicho es lo correcto. Ellos están defendiendo sus ganancias, ellos están teniendo utilidades. Si nos vamos a la microeconomía, las ganancias en un mercado perfecto deberían ser cero, porque en la medida que hay ganancias positivas, deberían entrar más empresas y nosotros sabemos que eso no se cumple. Entonces, en la medida que las empresas están teniendo ganancias y nosotros o la sociedad decide aumentarle los impuestos, esas ganancias se van a ver reducidas y por supuesto que si les tocan sus intereses, ellos están en el derecho y casi en la obligación de decir, ¿sabe qué? Me voy a ver afectado negativamente, por favor detengan esta reforma porque me va a tocar mi bolsillo. Y ellos tratan de defenderse, por supuesto. Pero ¿qué pasa ahí? Discúlpame, muy interesante lo que tú planteas, pero ¿qué pasa con el concepto de solidaridad ahí? ¿Solidaridad? Sí. ¿Existe eso en Chile los días que no son Teletón? Por eso te digo, ¿qué pasa con ese concepto? Que en lo que tú planteas, a mí me gustaría interiorizarme de eso. ¿Qué pasa con la solidaridad de los empresarios? A propósito de lo que tú estás planteando, del tema de la solidaridad, de un tiempo a esta parte, la imagen, y te lo pregunto Renato, la imagen del empresariado ha venido deteriorándose por un problema de credibilidad, de confianza, por el tema de la polar, por el tema del lucro y una serie de otras cosas. ¿Tú no piensas que esto de alguna manera afecta la posibilidad de llegar a acuerdos rápidos con las autoridades de gobierno, con la presión que ejerce la ciudadanía por esta mala imagen que está proyectando el empresariado? O sea, sería un error tremendo si llegase a darse lo que tú planteas, porque claramente hoy día el país necesita inversiones y hoy día los que están en condiciones de invertir son los grandes capitales. Por lo tanto, aquí no se trata de una pelea contra los grandes capitales. Yo creo que es erróneo tener una política tributaria, una reforma tributaria tan potente como la que está planteando el gobierno, enfocándola solo en los grandes capitales.
porque eso puede generar, nuevamente vuelvo al tema anterior, el efecto Transantiago, ¿verdad? Donde ahí el gran problema es las micro amarillas. Acá el gran problema pareciera ser que son, digamos, la incomodidad que genera las ganancias que tienen los capitales. Respecto a lo que plantea Iván de la solidaridad, la verdad es que en economía los incentivos apuntan más a las ganancias económicas. O sea, es ingenuo pensar que los capitales van a estar pensando, digamos, en dejar de ganar o ganar menos. Yo creo que ahí es donde viene también el rol del Estado desde el punto de vista de la regulación. Yo creo que si la Polar no hubiese ocurrido, ¿verdad? Si es que el Estado hubiese tenido mecanismos de regulación... ¿Son insuficientes y deficientes las regulaciones Yo que creo existen en que Chile? son suficientes probablemente, pero son inefectivas. Es decir, yo creo que ajustando un poco la ley, ajustando con los recursos que hoy día se Pero tienen... son insuficientes o deficientes porque se están presionando, se está buscando la trampa en el fondo. No, que el para mercado, detectar eso. el mercado financiero ha evolucionado tan rápidamente que se ha hecho tan complejo y se ha hecho tan complejo regular. Lo que tuviste en Estados Unidos, lo que pasó, ¿verdad?, con la crisis subprime, en Fíjate donde que- efectivamente hoy día las instancias reguladoras están atrasadas respecto al desarrollo de la ingeniería financiera. Otra cosa que es importante, ¿no es cierto?, dice relación con las indicaciones que ha hecho la autoridad de gobierno. Y una de ellas dice relación con el cambio que se produjo respecto de los impuestos al alcohol. A raíz de una serie de presiones ejercidas por parlamentarios, se tomó la decisión, ¿no es cierto?, de bajar los impuestos al alcohol, pero al mismo tiempo subirlos del tabaco para poder generar esta compensación. Queremos saber qué está pasando con eso, particularmente porque tras de esto puede haber un problema, ¿no es cierto?, de salud, de costumbre, cultura, etcétera, etcétera. Y quisimos ver si esto va a generar algún tipo de reacciones o disminución en el consumo, por ejemplo, del alcohol y del tabaco. Y salimos a preguntar a la calle. Vamos a ver qué piensa la calle. Quiero presentarle la siguiente nota. No, nada porque es lo mismo que el cigarro, aumentó el cigarro y la gente sigue fumando, exactamente lo mismo. Creo que les da lo mismo gastar más plata en cigarros, que es un vicio creado ya, como ir al casino es lo mismo. Yo creo que igual va a haber alta tasa Sí, igual. Sí, yo creo que es independiente del precio. No, yo creo que menos, pero igual. Bueno, interesantes comentarios. La pregunta que cabe aquí es si verdaderamente se irá a conseguir definitivamente lo que está proponiendo la autoridad, soslayadamente. Pero por otro lado también me gustaría saber si esa rebaja que se está planteando en el tema de los alcoholes, Renato, de una u otra manera podría nosotros como región favorecernos, teniendo en consideración que acá tenemos, ¿no es cierto?, parte de la zona de Ñuble, bastantes viñateros. ¿Qué opinas tú? Sí, a ver, en economía en realidad el impuesto específico tiene muchas variantes. La primera variante que se me viene a la mente es la sustitución, es decir, cuando te aumentan de precio un bien, tú buscas sustitutos más baratos. Y perfectamente esos sustitutos más baratos pueden venir ya sea con distintos tipos de alcoholes, con distintos tipos de graduación, o eventualmente, ¿verdad?, aprovechando de comprar importaciones no reguladas, ¿verdad?, o comprando cigarrillos, en fin, o sea, el mercado de alguna manera va a responder con un proceso importante de sustitución. Luego, ese es el gran problema. ¿Realmente lograremos los tributos que el Estado quiere recaudar con este tipo de medidas? Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. ¿Tú qué Ese es mi piensas? tema. ¿Son suficientes los recursos para poder llevar adelante estas políticas públicas que pretende el gobierno? Reforma educacional, reforma de salud. No, es que me quedé pegado en algo, disculpa que vuelva A ver, atrás. ¿qué quiere plantear? Me quedé pegado con el concepto que planteaba delante y señalaba Renato, que tiene que ver con la solidaridad. Nosotros formamos ingenieros comerciales, formamos ingenieros civiles, formamos profesionales que se van a hacer cargo de las empresas, van a ser los futuros empresarios en distintos tamaños de empresa, pequeña, grande, etcétera. Y si nosotros no estamos formando a estas personas adecuadas, con una formación valórica, con una formación que tenga que preocuparnos, tenemos que preocuparnos del más desvalido, del más desposeído, y que hoy día la economía no lo esté tomando, me preocupa, de verdad me preocupa, porque se está centrando en un egoísmo, en el tener por tener, y ahí a lo mejor están fallando los empresarios, lo que ha pasado con la Polar, porque ha bajado la credibilidad a lo mejor de los empresarios, los casos de las farmacias, porque ha bajado la credibilidad de los empresarios, a lo mejor están fallando, en algo están fallando, Bueno, o la pero eso, economía, perdón, Iván, o la economía nos ha llevado sí, a algo. pero es que eso tú no lo resuelves con una reforma tributaria, tú lo resuelves con educación.
tú lo resuelves con principios. En la universidad nosotros le inculcamos mucho a nuestros jóvenes el tema de la ética, ¿verdad? Pero tú no puedes pensar que una reforma tributaria va a corregir lo que tú planteas. Ahora, yo creo que solo quiero agregar, digamos, pasar el dato de la Universidad de Concepción entre sus macrocompetencias y las cosas que le inculca a los alumnos desde el año 2001 es la responsabilidad social, no solo de los universitarios, de los estudiantes, sino que también una vez que ellos egresen como profesionales deben ser socialmente responsables, y esto implica que cuando ellos tomen decisiones tienen que tomarlas pensando también en la sociedad, que es lo óptimo para la sociedad. Entonces, es cierto, necesitamos una educación que nos enseñe a ver a los demás. Yo ayer en Facebook ponía: si usted gana más de 500.000 pesos o si su familia en promedio gana más de 250.000 pesos, usted está en el quintil más rico de la población. Déjese de hablar de la clase media, diga que usted no quiere una reforma tributaria, ¿sí? Porque la solidaridad se nos olvidó y se nos olvidó tomar decisiones en pos de la comunidad. Entonces ahora cuando el gobierno viene y dice: ¿sabe qué? Nosotros no queremos que usted beba tanto alcohol, que no beba tanto tabaco, que no contamine con tantos combustibles. Entonces nosotros decimos: no, es que eso va a afectar y la elasticidad de la demanda, etcétera. La sociedad hoy día está diciendo: ¿sabe qué? Hay cosas que nosotros queremos y cosas que nosotros no queremos. Aquellos que hagan lo que no queremos tienen que pagar un precio más alto. Renato, hay una cosa que es cierto, es decir, es incuestionable que de un tiempo a esta parte la imagen y la credibilidad empresarial ha caído. Sin embargo, también hay que mirar la otra cara de la medalla, ¿no? El hecho de que se aumenten los tributos, el hecho de que nos estemos viendo enfrentados a un tema energético, aumento en los salarios, las remuneraciones en la parte laboral han aumentado y consiguientemente han aumentado sus costos. ¿No crees tú que esto podría de alguna manera también afectar al empresariado desde el punto de vista de su competitividad? Bueno, de hecho Chile ha bajado la competitividad pero en forma impresionante. Es decir, el otro día estábamos analizando, por ejemplo, el costo de producción de 1 libra de cobre en Chile, ¿verdad? ¿En cuánto está en este momento? Debe estar alrededor de los $2.60, $2.70. 2.80 era Chuquicamata, El Salvador. Es que claro, son minas son poco eficientes, pero si tú piensas que hoy día estamos vendiendo el producto a $3 y algo, ¿verdad? Ahí ha estado fluctuando. El margen que te va quedando es cada vez más pequeño. Cuando cae el precio del cobre, absolutamente quedamos fuera de mercado. Entonces, todas estas medidas, a la larga, lo que te afectan es, ¿verdad?, la decisión de inversión. Porque tarde o temprano esto se traspasa a los costos. Y en eso, digamos, no seamos ingenuos. Para mí la responsabilidad social, ¿verdad?, se ha limitado a lo que es el asistencialismo. Yo creo que lo que el país necesita no es asistencialismo. Mira. Yo creo que el país lo que necesita, perdón, es valor compartido. O sea, las grandes capacidades que hoy día existen de generar riqueza deben ser transmitidas a las futuras generaciones, de tal manera que seamos capaces todos de subirnos al carro a la generación de valor. Correcto. Pero no pensemos que vamos a corregir esto con una redistribución al azar en que yo le saco al que más genera y se lo entrego al más pobre, porque a la larga eso va a generar una dependencia. Mira, las indicaciones que introdujo el gobierno, sobre todo con el tema del tabaco y el alcohol, si bien es cierto, está afectando en términos positivos a algunos sectores, a otros los perjudica, no es menos cierto que el empresariado propiamente tal se ha visto un poquito también complicado. Y precisamente para ver hasta qué punto le puede afectar a la gente que está vinculada con el sector de vinos y licores, etcétera, salimos a reportear a la calle para ver qué es lo que piensan este tipo de empresarios. Y queremos mostrarles esta nota para que analicemos esto. Va a pasar lo mismo que con la ley del tabaco. Los primeros meses, 1 o 2 meses, que la gente no venía porque no le gustaba salir a fumar, y la cultura chilena es buena para el alcohol, entonces se van a ir acostumbrando, de a poco, pero va a afectar, pero de a poco se van a ir acostumbrando. El alza, sinceramente, si es que nos afecta, tendría que evaluarlo después del segundo mes de que se empiece a aplicar la ley. Pero sin duda nos tiene preocupados porque no sabemos de cuánto va a ser el alza, pero sí sabemos que nos va a afectar. Nosotros no podemos drásticamente llegar y subir los precios de la noche a la mañana porque el público se nos va a empezar a escapar. Hay preocupación, hay un poquito de incertidumbre. Iván, ¿qué piensas tú? ¿Crees que a este tipo de empresarios, que son pequeños y medianos empresarios en el fondo,